La civilización del Valle del Indo floreció durante más de 2 milenios en las fértiles llanuras del valle del río Indo. Surgida alrededor del año 3300 a.C., se extendió por el noreste de Afganistán, Pakistán y el noroeste de la India. Conocida por su avanzada planificación urbana y su impresionante artesanía, la civilización del Indo es un testimonio de la ingeniosidad humana. Aunque carecía de un lenguaje escrito descifrado, dejó un rico legado de artefactos que ofrecen vislumbres de sus vidas. Uno de los misterios más perdurables que rodean a la civilización del Indo es su escritura sin descifrar. Encontrada en miles de sellos, fragmentos de cerámica y otros artefactos, la escritura del Indo consiste en cientos de símbolos, a menudo acompañados de representaciones de animales. A pesar de décadas de investigación y numerosos intentos de desciframiento, la escritura sigue siendo un enigma, lo que dificulta nuestra comprensión del idioma, las creencias y las estructuras sociales del pueblo del Indo. Algunos estudiosos creen que la escritura representa una forma temprana del idioma dravídico, mientras que otros proponen conexiones con idiomas indoeuropeos o incluso sumerios. La falta de una piedra roseta, una clave para desentrañar el significado de la escritura, ha hecho que descifrar el idioma del Indo sea una tarea desalentadora. Desvelar los secretos de la escritura del Indo sería un logro monumental, ya que proporcionaría información invaluable sobre la historia, la cultura y, en última instancia, la desaparición de la civilización. La planificación urbana y la infraestructura de la civilización del Indo eran notablemente avanzadas para su época, rivalizando e incluso superando las de las civilizaciones contemporáneas en Mesopotamia y Egipto. Sus ciudades contaban con pesos y medidas estandarizados, calles trazadas en cuadrícula, sofisticados sistemas de drenaje e impresionantes obras públicas, incluyendo grandes graneros y baños públicos. Mohenjo-Daro, una de las ciudades más grandes del Indo, contaba con una población estimada en 40.000 personas. Sus calles, trazadas en forma de cuadrícula, estaban pavimentadas con ladrillos cocidos y bordeadas de casas construidas con ladrillos de barro estandarizados. Un elaborado sistema de drenaje canalizaba las aguas residuales lejos de las casas y las conducía a desagües cubiertos, que discurrían por debajo de las calles. La estructura más emblemática de la ciudad, el Gran Baño, era una enorme piscina impermeabilizada que probablemente se utilizaba para rituales religiosos o reuniones públicas. La civilización del Indo prosperó en las fértiles llanuras del valle del río Indo, donde la agricultura era la base de su economía. Los habitantes del Indo cultivaban una variedad de cultivos, como trigo, cebada, guisantes, dátiles y algodón. Domesticaron animales como vacas, ovejas, cabras y pollos, que les proporcionaban carne, leche y lana. El comercio era crucial en la civilización del Indo, conectándolos con tierras lejanas y promoviendo el intercambio cultural. Los comerciantes del Indo navegaban por el mar Arábigo, estableciendo redes comerciales con Mesopotamia, Egipto y el Golfo Pérsico. Exportaban textiles de algodón, cerámica, joyas y sellos, mientras que importaban productos de lujo como lapislázuli, cornalina y oro. El hallazgo de sellos del Indo en Mesopotamia y otras tierras lejanas proporciona evidencia tangible de sus amplias redes comerciales. Alrededor del año 1900 a.C., después de siglos de prosperidad, la civilización del Indo comenzó a declinar. Este declive no fue un colapso repentino, sino más bien un proceso gradual que abarcó varios siglos. La evidencia sugiere un declive en la planificación urbana, la artesanía y el comercio a larga distancia. Las ciudades fueron abandonadas o se redujeron en tamaño, y la infraestructura, antes impresionante, cayó en mal estado. Existen varias teorías que intentan explicar este declive, incluyendo el cambio climático, la alteración del curso de los ríos, las invasiones y los desastres naturales. El cambio climático, por ejemplo, pudo haber provocado sequías o inundaciones, afectando la productividad agrícola. La alteración del curso de los ríos pudo haber interrumpido el suministro de agua y las rutas comerciales, debilitando aún más la civilización. El declive de la civilización del Indo fue probablemente una interacción compleja de múltiples factores, más que un único evento catastrófico.
Una teoría prominente sugiere que el cambio climático desempeñó un papel significativo en el declive de la civilización del Indo. Los datos paleoclimáticos indican que el subcontinente indio experimentó un periodo de mayor aridez alrededor del año 2000 a.C., coincidiendo con el declive de la civilización. Este cambio hacia un clima más seco pudo haber provocado sequías prolongadas, afectando la productividad agrícola y poniendo a prueba la capacidad del pueblo del Indo para mantener sus grandes poblaciones urbanas. La dependencia de la civilización del Indo de las lluvias monzónicas para la agricultura los hacía particularmente vulnerables a las fluctuaciones climáticas. Si bien el cambio climático pudo no haber sido la única causa del declive de la civilización del Indo, es probable que haya desempeñado un papel importante en el debilitamiento de la civilización y en hacerla más susceptible a otros factores de estrés. La civilización del Indo prosperó a lo largo de las orillas del río Indo y sus afluentes, dependiendo de estas vías fluviales para el riego, el transporte y el comercio. Sin embargo, los ríos son entidades dinámicas, propensas a cambiar su curso con el tiempo, especialmente en regiones geológicamente activas como el Valle del Indo. La evidencia geológica sugiere que algunos de los afluentes del río Indo, como el río Ghaggar-Hakra, pudieron haber cambiado su curso o haberse secado. Un cambio en el curso de un río importante pudo haber tenido consecuencias devastadoras. Las ciudades y las tierras agrícolas pudieron haber quedado en zonas altas y secas, privándolas de su línea vital de agua y transporte. Una de las teorías más debatidas sobre el declive de la civilización del Indo es la teoría de la invasión aria. Esta teoría sugiere que la civilización del Indo fue destruida por tribus indoeuropeas conocidas como los arios. Sin embargo, ha sido cuestionada por la falta de evidencia arqueológica concluyente. Los críticos argumentan que no hay evidencia de una invasión a gran escala. El Valle del Indo, situado en una región sísmicamente activa, era propenso a los desastres naturales, incluyendo terremotos e inundaciones. Estos eventos pudieron haber tenido consecuencias devastadoras para el pueblo del Indo, contribuyendo potencialmente al declive de la civilización. La evidencia arqueológica sugiere que algunas ciudades del Indo, como Mohenjo-Daro, experimentaron múltiples episodios de inundaciones, potencialmente causadas por cambios en el curso de los ríos o por fuertes lluvias monzónicas. Los terremotos también pudieron haber causado estragos en las ciudades del Indo, dañando la infraestructura y provocando una destrucción generalizada. El colapso de edificios, la interrupción del suministro de agua y la propagación de enfermedades tras un terremoto pudieron haber superado la capacidad del pueblo del Indo para hacer frente a la situación, provocando el abandono de los asentamientos. Aunque es difícil de demostrar de forma definitiva, es probable que los desastres naturales desempeñaran un papel en la configuración de la trayectoria de la civilización del Indo, debilitándola potencialmente y haciéndola más susceptible a otros factores de estrés. La desaparición de la civilización del Indo sigue siendo un enigma perdurable, un testimonio de la complejidad de la historia y de los desafíos que plantea desentrañar el pasado. Si bien existen numerosas teorías que intentan explicar su declive, ninguna explicación por sí sola da cuenta de la evidencia disponible. Es probable que una combinación de factores, incluyendo el cambio climático, la alteración del curso de los ríos y potencialmente los desastres naturales, contribuyera al declive gradual de la civilización. A pesar de los desafíos, los arqueólogos e historiadores continúan reconstruyendo el rompecabezas de la civilización del Indo, utilizando los avances en las técnicas de datación científica, el análisis paleoclimático y la lingüística computacional para obtener una comprensión más profunda de esta enigmática civilización. Cada nuevo descubrimiento nos acerca a desentrañar los misterios del Indo y su eventual desaparición, arrojando luz sobre las complejidades de las civilizaciones antiguas y las fuerzas que dieron forma a sus destinos. La civilización del Indo, aunque desapareció hace mucho tiempo, ofrece valiosas lecciones para el presente y el futuro. Su sofisticada planificación urbana, su énfasis en el saneamiento y sus prácticas agrícolas sostenibles sirven como recordatorios de la importancia de planificar a largo plazo y de vivir en armonía con el medio ambiente. Su historia también pone de manifiesto la vulnerabilidad de incluso las civilizaciones más avanzadas a los cambios ambientales
y la importancia de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Al estudiar el auge y la caída de civilizaciones como la del Indo, obtenemos una comprensión más profunda de la naturaleza cíclica de la historia y de los factores que contribuyen al colapso social. El legado de la civilización del Indo nos recuerda que debemos aprender del pasado, adaptarnos a las circunstancias cambiantes y esforzarnos por lograr un futuro más sostenible y equitativo.